Persecución y fe. La lucha espiritual en un mundo de opresión. Queridos hermanos, en un mundo donde la libertad de expresión se celebra como un derecho fundamental, todavía hay lugares donde practicar la fe cristiana es un acto de coraje inimaginable. Lugares donde la posesión de una Biblia, ese libro sagrado que ha transformado vidas y naciones a lo largo de los siglos, se considera una amenaza mortal. ¿Cómo es esto posible en el siglo XXI? En algunas naciones, la fe es tratada como una rebelión subversiva, algo que desafía los poderes y que debe ser suprimido a toda costa. La palabra de Dios, que para nosotros es fuente de luz, esperanza y consuelo, es vista como un símbolo de resistencia, de subversión y, para muchos gobiernos, un peligro que amenaza la estabilidad política y religiosa. Pero, queridos hermanos, en medio de tanta persecución, no debemos olvidar las palabras de Jesús en Mateo 5 y 10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy, profundizaremos en las historias de aquellos que viven en lugares donde la fe cristiana es violentamente atacada. ¿Qué fe es esa que, incluso siendo cazada, jamás se apaga? En 7 naciones, la Biblia es tratada como una amenaza, y poseer una copia de ella puede costar la vida. Pero, así como el Salmo 119, 105 nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. La luz de la fe sigue brillando incluso en las tinieblas más profundas. En cada país que exploramos, reflexionamos sobre el precio de la libertad religiosa y el valor de la fe que resiste a todo. Y mientras avanzamos, recordemos las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 y 12. De hecho, todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Comencemos por uno de los ejemplos más extremos de persecución en el mundo moderno. Corea del Norte, el régimen más cerrado del mundo. Corea del Norte, quizás el ejemplo más extremo de persecución cristiana en la actualidad, es gobernada por la dinastía Kim desde 1948. Bajo el rígido sistema totalitario, la ideología Juche venera al líder supremo como una especie de deidad terrenal. Pero, ¿cómo se vive en un país donde la fe en Dios se trata como una traición mortal? Jesús nos advirtió en Mateo 10 y 22, «Seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo». En Corea del Norte, la Biblia está absolutamente prohibida. Solo ser encontrado con una copia de ella puede llevar a consecuencias aterradoras, que lleva a una persona a arriesgarlo todo por su fe en un ambiente tan opresivo. Aquellos que son atrapados con una Biblia enfrentan ejecuciones públicas o son enviados a campos de trabajo forzado, conocidos como Kwanliso, que más parecen campos de exterminio a largo plazo. Los testimonios de desertores norcoreanos traen a la luz historias de sufrimiento inimaginable. Familias enteras, incluidos niños, son enviadas a esos campos solo por la sospecha de poseer una Biblia. Para muchos, vivir bajo un régimen donde la fe en Cristo es castigada con la muerte es una carga insoportable. Los campos de trabajo de Corea del Norte son conocidos por sus condiciones brutales, y aquellos que son enviados allí rara vez logran salir con vida. Relatos de desertores hablan de torturas físicas y psicológicas, además de privaciones de alimentos y atención médica. El sufrimiento en esos campos es inimaginable, pero aún así, muchos cristianos continúan memorizando largos pasajes de las Escrituras, ya que mantener una Biblia física es prácticamente imposible. Pero, incluso bajo tanta opresión, muchos cristianos norcoreanos se mantienen firmes en su fe, sabiendo que, como Jesús prometió, el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 12 y 13. La promesa de la vida eterna los fortalece para soportar los horrores que enfrentan en la tierra. Al esconderse en secreto, memorizan largos fragmentos de las Escrituras, porque saben que mantener una Biblia física es prácticamente imposible. Como nos recuerda Mateo 5, 11-12, «Bienaventurados sois vosotros, cuando os injurien y persigan y, mintiendo, digan todo mal contra vosotros por mi causa. Regocijaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos». La perseverancia de los cristianos en Corea del Norte es un testimonio vivo de la fe que resiste a todas las formas de opresión.
Arriesgan todo, sus hogares, sus familias y hasta sus vidas, para permanecer fieles a la palabra de Dios. Aún bajo la constante vigilancia del régimen, encuentran maneras de mantener viva la llama de la fe. El coraje de estos hermanos es un ejemplo poderoso para todos nosotros, recordándonos la promesa de Romanos 8 y 18. Porque tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. La persecución en Corea del Norte no es solo una cuestión religiosa, sino también política. El gobierno ve cualquier creencia que no sea la lealtad total al líder como una amenaza a su autoridad. Esta opresión sistemática es un intento de eliminar cualquier forma de disidencia u oposición. Sin embargo, el poder transformador del Evangelio no puede ser suprimido, y aun en medio de esta oscuridad, la luz de Cristo brilla. Pero, mientras Corea del Norte se destaca como uno de los peores lugares para ser cristiano, no podemos ignorar lo que sucede en otra nación donde la fe es rígidamente controlada. Arabia Saudita, el corazón del Islam wahabita. En Arabia Saudita, la fe cristiana enfrenta una opresión implacable, donde cualquier práctica religiosa fuera del Islam es considerada una violación de la ley. El país, hogar de las ciudades sagradas de la Meca y Medina, sigue una interpretación extremadamente conservadora del Islam, conocida como wahabismo. Cualquier forma de expresión religiosa que no esté alineada con esta ideología es considerada una amenaza al Estado y a la identidad nacional. Como nos recuerda Juan 3 y 18, si el mundo os odia, sabed que, primero que a vosotros, me odió a mí. Los cristianos expatriados, muchos de ellos trabajadores inmigrantes provenientes de Filipinas, India y Etiopía, enfrentan dificultades extremas para practicar su fe. Se ven obligados a vivir en secreto, conscientes de que una simple Biblia puede llevar a la prisión, interrogatorio, y en algunos casos, incluso a la deportación o a la ejecución. La policía religiosa saudita, conocida como Mutaba, patrulla las calles y los espacios públicos, siempre en busca de signos de disidencia religiosa. Para los cristianos sauditas que deciden seguir a Cristo, el riesgo es aún mayor. La apostasía, el acto de abandonar el Islam, se considera un crimen punible con la muerte. Pero, a pesar de ello, muchos permanecen firmes, sabiendo que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmos 27, 1. ¿Cómo pueden los cristianos expatriados y sauditas continuar practicando su fe, incluso bajo la constante amenaza de un castigo extremo? Encuentran refugio en la comunión secreta, reuniéndose en pequeños grupos para orar y estudiar las Escrituras, siempre atentos al peligro inminente. Recuerdan las palabras de Pablo en 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos dio Dios el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las historias de persecución en Arabia Saudita no terminan en las fronteras del país. Los cristianos que son deportados frecuentemente enfrentan dificultades en sus naciones de origen, a menudo regresando a países donde también no hay libertad religiosa. Este ciclo de opresión deja a muchos sin un lugar seguro para adorar libremente. Sin embargo, el poder de Dios sigue transformando vidas, incluso en las circunstancias más adversas. A pesar de las severas restricciones, el Evangelio continúa extendiéndose en secreto, y la fe cristiana resiste, así como la luz que brilla en la oscuridad. Y mientras Arabia Saudita mantiene su mano de hierro sobre la libertad religiosa, otro lugar paradisíaco oculta su propia forma de represión espiritual. Maldivas, el paraíso que oculta la persecución religiosa. Las Maldivas, conocidas mundialmente por sus hermosas playas y aguas cristalinas, esconden una realidad mucho más sombría para aquellos que siguen la fe cristiana. Aunque el país es un destino turístico popular, su constitución exige que todos los ciudadanos sean musulmanes. La práctica de cualquier otra religión no solo es ilegal, sino vista como una traición al Estado. Para los pocos cristianos que viven en las Maldivas, la fe debe ser vivida en total secreto. La simple posesión de una Biblia es un grave delito, castigado con prisión, multas pesadas o incluso la expulsión de la comunidad. Como Jesús nos alerta en Mateo 10 y 16. He aquí, os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes y sencillos como las palomas.
Los cristianos en las Maldivas se ven obligados a memorizar largos pasajes de las Escrituras, ya que poseer una copia física es extremadamente peligroso. Viven en un estado constante de miedo, sabiendo que en cualquier momento, una denuncia de un vecino puede resultar en prisión o ostracismo. Pero, ¿cómo puede alguien mantener su fe viva en medio de tanto miedo y aislamiento? La respuesta está en la promesa de Dios en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y te ayudaré, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aún bajo vigilancia constante, los cristianos maldivos continúan orando en secreto, confiando en que Dios es su fortaleza y refugio. Viven con la esperanza de que, algún día, la libertad religiosa sea una realidad en su tierra. La persecución en las Maldivas es particularmente dolorosa debido a la soledad que experimentan los cristianos. No hay grandes congregaciones o redes de apoyo, y los creyentes se ven obligados a practicar su fe en completo aislamiento. Muchos optan por no compartir su fe con sus propias familias, por miedo a represalias o incluso a la denuncia por parte de sus seres queridos. Pero mientras las Maldivas mantienen a sus ciudadanos bajo estricto control religioso, hay un lugar donde el cristianismo es tratado con extrema violencia. Un país donde la fe puede costar la vida. Somalia. Fe en medio del terror. En Somalia, un país devastado por la guerra civil y la presencia de grupos extremistas como Al-Shabaab, el cristianismo es prácticamente una sentencia de muerte. Al-Shabaab, una organización terrorista afiliada a Al-Qaeda, ha declarado abiertamente su intención de erradicar el cristianismo del país, imponiendo un régimen de terror donde cualquier manifestación de fe cristiana es castigada con brutalidad. Como nos recuerda Romanos 8:36, por amor de ti somos entregados a la muerte todo el día. Somos reputados como ovejas para el matadero. Esta es la realidad que enfrentan los cristianos en Somalia. La posesión de una Biblia, ya sea en formato físico o digital, se considera un crimen capital. Muchos cristianos se ven forzados a esconderse en túneles subterráneos o en cuevas remotas para orar, lejos de los ojos vigilantes de los militantes. Los relatos de aquellos que lograron escapar de Somalia ofrecen una visión aterradora de lo que es vivir bajo tal régimen. Incluso el acto más simple de oración puede significar una sentencia de muerte. ¿Cómo? Entonces, alguien logra mantener su fe en un lugar donde hasta el silencio puede ser peligroso. La respuesta está en la confianza en Dios, que prometió en Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me confortarán. Aún en medio del terror, la fe cristiana sigue floreciendo en las sombras, y aquellos que siguen el Evangelio en Somalia se aferran a la promesa de que en todas estas cosas somos más que vencedores, por aquel que nos amó. Romanos 8:37. El clima de miedo y terror en Somalia es tal que muchos cristianos viven sin nunca revelar su fe a nadie. Oran en secreto, esconden sus Biblias en lugares inaccesibles y, en muchos casos, deben aprender a practicar su fe sin ningún signo externo. Sin embargo, aun en medio de esta oscuridad, el Evangelio encuentra maneras de tocar corazones y transformar vidas. Y mientras Somalia sufre bajo el dominio del extremismo religioso, Afganistán también se destaca como uno de los lugares más peligrosos para los cristianos desde el ascenso del Talibán en 2021. Afganistán, la implacable represión talibán. Desde que los talibanes retomaron el control de Afganistán en 2021, la situación de los cristianos en el país se ha vuelto aún más desesperada. Bajo el régimen talibán, la apostasía, la conversión del Islam a cualquier otra religión, se considera un crimen punible con la muerte. Pero, ¿cómo logran los cristianos afganos mantener viva su fe en medio de tanta opresión y peligro? La respuesta está en su confianza en la promesa de Dios en 2 Corintios 4:8-9. En todos somos atribulados, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, mas no destruidos. Aún bajo la constante vigilancia del régimen talibán, muchos cristianos afganos continúan reuniéndose en secreto, confiando en que el Señor los sostendrá. Relatos de cristianos afganos que sobrevivieron a la represión revelan historias de gran valentía y sacrificio. Un hombre, tras convertirse al cristianismo, fue traicionado por su propio hermano y encarcelado.
¿Qué lleva a alguien a arriesgar tanto por su fe? La respuesta está en su creencia inquebrantable en las palabras de Jesús en Mateo 10 y 39. El que haya hallado su vida, la perderá. Y el que haya perdido su vida por causa de mí, la hallará. Afganistán es una nación donde los cristianos deben vivir en completo sigilo. Saben que una simple conversación o cualquier mención del Evangelio puede ser fatal. Aún así, se mantienen firmes, sabiendo que el Señor está con ellos en cada paso. Y mientras los cristianos en Afganistán enfrentan este sufrimiento, en otro lugar del mundo, la fe cristiana también enfrenta grandes desafíos. Pakistán, la amenaza de las leyes de blasfemia. Pakistán, un país con una rica herencia cultural y religiosa, ha estado marcado por tensiones entre su identidad como Estado Islámico y la presencia de minorías religiosas, como los cristianos. En el centro de estas tensiones están las rigurosas leyes de blasfemia, que prevén la pena de muerte o prisión perpetua para cualquier persona acusada de criticar el Islam o al profeta Mahoma. Para los cristianos pakistaníes, esto significa que la simple posesión de una Biblia puede ser interpretada como blasfemia. Como Pablo nos recuerda en 2 Corintios 4, 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. La fe de los cristianos en Pakistán es probada diariamente, pero muchos continúan practicándola, a pesar del peligro que enfrentan. El caso de Asia Bibi, una mujer cristiana acusada falsamente de blasfemia tras una discusión con colegas musulmanas, es un claro ejemplo del poder destructivo de estas leyes. Tras casi una década en el corredor de la muerte, Asia fue finalmente absuelta, pero su familia vivió años en constante miedo y aislamiento. La historia de ella es un recordatorio de las palabras de 2 Timoteo 3 y 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. En un ambiente donde cualquier palabra puede ser utilizada contra ellos, los cristianos en Pakistán se ven forzados a practicar su fe en secreto. Las iglesias son destruidas, las familias son atacadas y muchos son forzados a huir de sus hogares para evitar la violencia. Sin embargo, se aferran a la promesa de Jesús en Mateo 10 y 22. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Las leyes de blasfemia en Pakistán han sido utilizadas no solo para perseguir a cristianos, sino también para atacar a otras minorías religiosas. En muchos casos, estas leyes son mal interpretadas o usadas como pretexto para disputas personales. Aún así, los cristianos siguen reuniéndose para adorar y compartir la palabra de Dios, sabiendo que su fe puede costarles todo. Y mientras miramos a Pakistán, también debemos dirigirnos a otro país, donde el régimen teocrático mantiene un control severo sobre la libertad religiosa. Irán, la teocracia contra la fe cristiana. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha sido gobernado por un régimen teocrático que combina religión y política de manera inseparable. Aunque el país reconoce oficialmente algunas minorías religiosas, la conversión al cristianismo se ve como una amenaza directa al régimen islámico. Aquellos que se convierten al cristianismo enfrentan intensa persecución, siendo acusados de traición al Estado y a la identidad islámica del país. Las palabras de Jesús en Mateo 5 y 10 resuenan fuertemente en la vida de estos cristianos. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Para los creyentes en Irán, la persecución es una realidad diaria. Las iglesias domésticas, realizadas en secreto, son objetivos frecuentes de las autoridades. Los líderes de estas pequeñas congregaciones son rutinariamente arrestados y sometidos a largos periodos de tortura, con el objetivo de forzarlos a renunciar a su fe. La distribución de Biblias en Irán está completamente prohibida, y cualquier intento de evangelizar es severamente castigado. Pero, incluso en medio de esta represión, la fe cristiana sigue creciendo. Pequeños grupos de fieles se reúnen en secreto, escondiendo sus Biblias y compartiendo pasajes de las Escrituras de manera cautelosa. Se aferran a la promesa de Jesús en Juan 4 y 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los testimonios de cristianos iraníes revelan la fuerza espiritual de aquellos que continúan practicando su fe en medio de la constante vigilancia del gobierno. Un pastor cristiano fue arrestado durante la noche por liderar una pequeña congregación clandestina y distribuir Biblias.
Tras meses de tortura, fue forzado a dejar el país, separándose de su familia para garantizar su seguridad. Aun en medio del dolor de la separación, encontró consuelo en las palabras de Romanos 8, 38-39. Porque estoy cierto de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Invitación a la oración por los cristianos perseguidos. Queridos hermanos y hermanas, después de escuchar las historias de valentía y fe de aquellos que, en medio de una terrible opresión, aún encuentran fuerzas para seguir a Cristo, somos recordados de la libertad que tenemos para practicar nuestra fe y leer la Biblia sin miedo. Mientras millones de cristianos alrededor del mundo arriesgan sus vidas todos los días por algo que muchas veces consideramos garantizado, somos llamados a reflexionar e interceder por estos hermanos que enfrentan persecuciones extremas. Como Pablo nos instruyó en Gálatas 6, 2, llevad las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Unámonos ahora en oración, agradeciendo por la libertad que tenemos y pidiendo a Dios que fortalezca a aquellos que no tienen este privilegio, pero que perseveran con una fe inquebrantable, que sus vidas y testimonios sigan siendo una luz en medio de las tinieblas, y que nosotros, como cuerpo de Cristo, podamos seguir apoyándolos, ya sea en oración o en acciones concretas. Oración. Señor Dios, nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud por poder adorarte y leer tu palabra en libertad. Agradecemos por este privilegio que tantas veces damos por sentado, pero que para muchos de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo es un lujo distante. Queremos presentarte ahora a los cristianos que viven bajo persecución en países como Corea del Norte, Arabia Saudita, Maldivas, Somalia, Afganistán, Irán y Pakistán, y tantos otros lugares donde la fe en Cristo es vista como una amenaza. Pedimos, Señor, que fortalezcas el corazón de estos hermanos, que sientan tu presencia en los momentos de mayor miedo e incertidumbre, que tu Espíritu Santo sea el consolador y la fuerza de ellos, y que, a pesar de todas las adversidades, continúen brillando como luces en medio de la oscuridad. Oramos también para que los gobernantes de estos países puedan tener sus corazones transformados y que, algún día, la libertad religiosa sea una realidad para todos. Señor, que tu palabra siga iluminando los caminos de estos cristianos, incluso en las circunstancias más difíciles. Pedimos que los protejas y que a través de su testimonio, muchas vidas sean tocadas y transformadas. Por último, agradecemos por la libertad que tenemos en nuestras propias vidas para seguirte y leer tu palabra sin miedo. Ayúdanos a valorar este privilegio y a usarlo para crecer en la fe y servir a tu reino. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si estas historias tocaron tu corazón, te invitamos a dejar un comentario a continuación con tus oraciones y pensamientos. Comparte con nosotros cómo has sido inspirado por la fe de estos cristianos valientes. No olvides suscribirte a nuestro canal para continuar siguiendo historias de fe y valentía, y para que juntos podamos aprender más sobre el poder transformador de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a todos, y hasta el próximo video.